buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver el tema lógica proposicional. Proposición lógica. Es aquella expresión en la que se afirma algo y se caracteriza por tener un solo valor veritativo. Es decir, puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Si una proposición es verdadera, se le asignará la letra V y si es falsa, la letra F. Vamos a representar a las proposiciones mediante las letras minúsculas de la segunda mitad del alfabeto, como son el P, el Q, el R, el S. A estas se les denomina variables proposicionales. Tenemos acá, por ejemplo, la letra P le estamos asignando a Ricardo es ingeniero industrial y Q le estamos asignando a Inés estudia matemática. Clases de proposiciones lógicas. La primera de ellas es la proposición simple o atómica. Son aquellas que están constituidas por una sola proposición. Tenemos, por ejemplo, que 7 es un número impar y Joana viajó a Cusco. También tenemos las proposiciones compuestas o moleculares. Estas son aquellas que están constituidas por dos o más proposiciones enlazadas entre sí por conjunciones gramaticales o afectadas por el adverbio de negación no. Tenemos, por ejemplo, voy a la biblioteca o al teatro. Y también tenemos otro ejemplo, si estudio, entonces aprobaré el curso de aritmética. Los conectivos lógicos, llamados también operadores. Son símbolos que reemplazan a las conjunciones gramaticales y al adverbio de negación no. Los conectivos lógicos que más usaremos son los que vemos aquí en la tabla. Aquí tenemos en la parte de la izquierda el lenguaje común, en la parte del medio el símbolo y en la derecha el nombre de la proposición. Cuando tenemos la negación, lo representamos con este símbolo y en el lenguaje común sería no es cierto que. Cuando es una conjunción, vamos a representarlo como una V invertida y esto es igual a I. La disyunción sería una V y eso en el lenguaje común sería O. En la condicional sería un entonces, el símbolo sería un entonces y eso sería sí, entonces. La bicondicional, vemos acá este símbolo y sería el sí y solo sí. Las proposiciones compuestas básicas. La primera de ellas es la negación. Dada una proposición P, se denomina negación de P a la proposición denotada por esa línea con P, la cual niega a la proposición inicial, convirtiéndola en falsa cuando es verdadera y viceversa. Su tabla de verdad es la que vemos aquí. En esta parte de la izquierda, la primera columna, tenemos los valores de P, que son verdadero y falso, pero cuando se niega van a cambiar. En el caso que es verdadero, la negación sería falso. Y en el caso que sea falso el P, la negación sería verdadero. La rayita con el P se lee no P o no es cierto que P. Tenemos acá un ejemplo. P, que es 2, es un número primo, es verdadero. La negación sería que 2 no es un número primo. Ahora, Q, un rectángulo tiene 3 lados. Eso es falso. Y la negación sería no es cierto que un rectángulo tiene 3 lados. También vamos a ver lo que es la conjunción. Esta sería una V invertida. Es la proposición compuesta por las proposiciones P y Q, relacionadas mediante el conectivo lógico I. Se denota como P y Q. La tabla de verdad es la que vemos aquí. Ahora, como estamos trabajando con P y Q, P se le va a asignar los valores verdadero, verdadero, falso, falso.
Y a Q serían los valores intercalados comenzando con el B y terminando con F. Cuando nosotros tenemos dos verdaderos, el P y Q es verdadero. En los demás casos va a ser falso. Un ejemplo, tenemos acá, Miguel piensa y Juan actúa. Miguel piensa sería el P, luego tenemos la conjunción que es y Juan actúa sería el Q. Ahora vamos a ver la disyunción. Esta sería como un V. Es la proposición compuesta por las proposiciones P y Q, relacionadas mediante el conectivo lógico O. Se denota como P o Q. La tabla de verdad, nuevamente tenemos a P con los valores verdadero, verdadero, falso, falso, y a Q con verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando es P o Q, si tú tienes tanto en P como en Q falso, los dos, entonces el P o Q es falso. En todos los casos es verdadero. Solo en el caso de falso, falso es falso. Ejemplo, tenemos que hoy es viernes o es mayo. P o Q. La condicional es aquella proposición en la que dos proposiciones simples, P y Q, se relacionan mediante el conectivo lógico sí y entonces. Se denota como P entonces Q. En la tabla de verdad vemos que cuando tenemos P entonces Q, el único valor de F es cuando tienes que P es verdadero y Q es falso. O sea, en todos los demás casos, o en el resto de casos, siempre va a ser verdadero. Solo cuando P es verdadero y Q es falso, P entonces Q es falso. Ahora, acá P es el antecedente y Q es el consecuente. Tenemos acá un ejemplo. Si estudio, que es P, entonces aprobaré, que es Q. P entonces Q. La bicondicional es aquella proposición en la que dos proposiciones simples, P y Q, se relacionan mediante el conectivo lógico sí y solo sí. Se denota como P sí y solo sí Q. En la tabla de verdad vemos que el P sí y solo sí Q es verdadero cuando tanto P y Q tienen los mismos valores. O sea, si yo tengo verdadero en P y Q verdadero, sí y solo sí P y Q sería verdadero. Y cuando tengo falso en P y Q falso, también es verdadero. Solo es falso en el caso que sea verdadero falso o falso verdadero. Tengo acá un ejemplo. Habrá desfile, que es el P, sí y solo sí hay garantías, que es el Q. P, sí y solo sí, Q. La disyunción exclusiva se le representa como un triangulito. Es aquella proposición en la que se relacionan dos proposiciones simples, P y Q, mediante el conectivo lógico o. Se denota como o P o Q. En la tabla de verdad va a ser el caso contrario de lo que hemos visto en el sí y solo sí. Acá, cuando son diferentes, tanto verdadero falso o falso verdadero, el P o Q viene a ser igual a verdadero. Y cuando son iguales, viene a ser falso. Un ejemplo tenemos acá, o ganamos o empatamos, P o Q. Ejercicios. Tenemos en el primer ejercicio que me piden hallar los valores de verdad de esos tres. Para resolverlo, vamos a tener que analizar. En el primero, el 4 más 3 es igual a 7. Eso sería verdadero. Y en el otro tenemos 2 más 5, 8. Eso es falso. Acá yo tengo que esto es el y. Entonces, verdadero y falso, como ambos son diferentes, sería falso. En el otro, el 3 más 2 es menor que 5. Eso es falso. Y el 2 más 4 es menor que 8. Eso es verdadero, porque 2 más 4 es 6 y 6 es menor que 8. Ahora acá tengo que sería falso o verdadero. Basta que uno de ellos sea verdadero para que todo esto sea verdadero. En el tercero tengo que 3 más 4 es igual a 7, es verdadero. Y además tengo que el 3 más 4 es igual a 8, eso es falso. Acá sería verdadero, entonces falso. Justamente es el caso donde el P, entonces Q, es falso. Ejercicio 2. Si la proposición P, entonces no Q, todo eso O
no R, entonces S es falsa, halla el valor de verdad de las proposiciones R, Q y P respectivamente. Del dato tenemos que todo esto es falso. Ahora, como todo este es un no, quiere decir que para que te dé falso, los dos tienen que ser falsos. Entonces el P, entonces no Q es falso, y el no R, entonces S también es falso. Analizamos primero el P, entonces no Q. Para que todo eso te dé falso, como es una condicional, entonces necesariamente el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Entonces de acá obtenemos que P es verdadero. Y como el no Q es falso, entonces tenemos que el Q sería verdadero. Luego vamos a analizar el otro, el no R, entonces S. Como ese es falso, nuevamente el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Entonces el no R es verdadero, de acá tenemos que el R es falso. Y de acá ya tenemos que el S es falso. Los valores de verdad de P, Q, R y S respectivamente son verdadero, verdadero, falso, falso. Y es lo que nos piden, ¿no? Ejercicio 3. El siguiente esquema molecular vamos a analizarlo. Para eso vamos a utilizar una tabla de verdad. Ubicamos todo lo que nos piden. Ahora en la parte de la izquierda tenemos los valores de P y Q. Aquí vamos a colocar los valores de P, que serían verdadero, verdadero, falso, falso. En el Q sería de forma intercalada, sería verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego analizando que en la tabla vamos a ver que acá dice P y acá dice P. Entonces vamos a colocar los mismos valores. Luego vamos en la parte del Q. Como acá dice negación de Q, entonces vamos a negarlo. Si acá es verdadero, sería falso. Si acá es falso, sería verdadero. Si aquí es verdadero, sería falso. Y falso, verdadero. En el otro lado, vamos a colocar los mismos valores que le corresponde a Q. Ya. Ahora vamos a resolver esta parte del P o negación de Q. Recordemos que cuando es O, solamente basta, ¿no? Basta que si tienes un falso con falso, sería falso. Los demás serían verdaderos. Ahora, en esta parte, cuando es I, P y Q, basta que tengas dos verdaderos para que sea verdadero y lo demás sea falso. Y ahora pasamos a resolver el operador principal, que es la condicional. Recordemos que en la condicional, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces sería la respuesta falsa. Justamente acá en la segunda y en la cuarta línea cumple esa condición. Por lo tanto sería falso, falso. Y en los demás casos sería verdadero. Ahora, en esta matriz principal van a existir combinaciones de B y F. Entonces el esquema va a ser contingente. Ejercicio 4. Sean las proposiciones P, que es 3 es un número impar, y Q es un número par, halla el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En el primero, tenemos que P es verdadero y que Q es falso. Entonces, el no P o Q, como el P es verdadero y el Q es falso, entonces el no P va a ser falso y el Q falso, entonces sería falso o falso. Eso me da falso. En el segundo, tenemos que negando el Q, como el Q es falso, entonces esto sería verdadero. Y como el P es verdadero, entonces el no P sería falso. Ahora, en este sí, solo sí, para que sea verdadero tendría que ser los dos valores iguales, pero como son diferentes, tendría que ser falso. Y en el tercero tenemos una condicional. Ahora, recordemos que la condicional tiene que ser un verdadero y falso para que te dé falso. Los demás casos sería verdadero. Por lo tanto, este sería verdadero. Ejercicio 5. Sea la proposición 6 es un número par, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. En el primero tenemos que 6 es un número par o 6 es un número impar. Entonces, tomamos como P que 6 es un número par. Entonces lo reemplazamos y tendríamos que sería P o la negación de P, ya que me dice que es un número impar. Y la negación sería, ¿no? Negación de 6 es un número par.
Entonces tendríamos verdadero o falso y acá sería verdadero. En el segundo me dice que 6 es un número impar y a la vez 6 es un número par. Eso sería negación de P y P. Ahora como P aquí sería verdadero, entonces la negación de P sería falso. Y acá sería verdadero, falso y verdadero. Tendríamos que es falso. Ejercicio 6. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? En el primero desarrollamos y tenemos que 3 más 7 es menor o igual que 10. Eso sería verdadero. En el consecuente, 4 por 0 es igual a 4. Sabemos que eso es falso. Entonces tendría verdadero, entonces falso. Y eso justamente es falso. En el segundo tenemos que analizar la primera parte que dice 12 más 5 es menor que 15. Eso sería falso. Ahora en el otro dice que 5 es mayor que menos 10. Eso es verdadero. Ahora tengo que falso o verdadero. Eso sería verdadero. Y en el tercero tendríamos, en la primera parte, 7 por 1 es igual a 7. Eso es verdadero. Ahora en el otro dice 12 es mayor o igual que 9 más 3. Y eso es verdadero. Entonces tenemos B y verdadero. Sería verdadero.